Bueno, la crisis venezolana siempre nos preocupa. Vamos a analizar el escenario político para esta semana, las posibilidades, las maniobras que tiene el gobierno y también el gobierno encargado de Juan Guaidó. Estamos con Gilberto Aranda, analista de la Universidad de Chile, y Pamela Figueroa, ella es académica de la Universidad de Santiago. Pamela, Gilberto, amigos de la casa. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Qué tal? Buen día. Gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes. Bueno, yo sé que ustedes no tienen una bola de cristal, nadie la tiene, pero me gustaría saber, desde su punto de vista y con los antecedentes que manejan, qué posibilidades hay de que Guaidó regrese sin novedades a Venezuela, o qué posibilidades reales hay de que sea detenido o que incluso sea dejado en el exilio. Pamela. Bueno, como bien decía, es difícil hacer una predicción certera, pero los escenarios posibles son tres, los que tú mismo señalabas. Yo creo que Guaidó tiene la decisión de intentar volver a Venezuela, porque se está jugando su liderazgo y el liderazgo de una oposición en un periodo de transición que es importante. Entonces, una posibilidad es que él intente ingresar a Venezuela y que no se le permita el ingreso por las Fuerzas Armadas o policiales que todavía están bajo el control de Maduro. Una segunda posibilidad es que él logre ingresar, pero va a tener que estar en una situación bastante compleja, porque él salió de Venezuela sin autorización, con una orden en el fondo del Tribunal Supremo de Justicia de no poder dejar el país. Y la tercera posibilidad es que él sea detenido por esa situación, y eso genera otro escenario. Cualquiera de los tres escenarios son bastante complejos, bastante difíciles, pero yo creo que para la oposición y para el plan de Guaidó es importante y es relevante que él llegue a Venezuela. Me gustaría preguntarte, Gilberto, ¿fue un error en ese aspecto salir de Venezuela o no? ¿O él debía hacerlo? Porque si pone en riesgo su eventual regreso, su presencia en Venezuela de alguna u otra manera, su propia integridad, ¿tú lo consideras como un error o era un movimiento que había que hacer, visitar Ecuador, Argentina, Colombia, Brasil? Bueno, estar en Cúcuta fue una apuesta que responde a un plan elaborado previamente, que significó decirle a todo el mundo de que él era capaz de vulnerar a la seguridad venezolana y era capaz de estar en esa maniobra para intentar el ingreso de la ayuda humanitaria que no ocurrió. Hay que decir que se ha intentado a través de distintos golpes de efecto exponer la idea de que el régimen está siendo socavado. Cuando se dice que el 23 de febrero van a haber elecciones máximo o que el 23 de febrero van a entrar ayuda humanitaria. Ciertamente, haber salido tiene los costos de que burló una decisión del Tribunal Superior. ¿O es una provocación? Es que todo es parte también de un diseño político que tiene elementos provocativos, pero el tema es que esta cuestión de estirar el tiempo va beneficiando al propio chavismo. Provocar hasta que la intervención militar se haga necesaria, porque cuando hoy día uno lee los tuits de John Bolton y dice Estados Unidos va a responder con fuerza en caso que le pase algo a Guaidó. Cuando uno de los miembros de la Asamblea Nacional que entrevistábamos hace muy poquito decía, nosotros tenemos trazado un plan, incluso si Guaidó desaparece, y están todas las posibilidades sobre la mesa. Es como buscar de alguna u otra manera el riesgo máximo que eventualmente justifique una intervención militar. Si se llegara a tomar detenido a Guaidó, eso equivale a un aire de golpe de Estado. Eso tiene tintes de golpe de Estado y por lo tanto en el actual, o golpe de gobierno en el actual contexto, y por supuesto que lo que está intentando es elevar las apuestas y mantener la fuerza de un movimiento que tiene señales de que se está extenuando, de que se está desinflando, y por lo tanto la doble estrategia de llamar a movilizaciones para hoy y mañana y decir que va a ingresar es una manera de desafiar al régimen para que en definitiva forzar a las Fuerzas Armadas a dar un paso al frente y tomar una decisión. La cuestión es que a mí me parece que el régimen de Maduro está muy consciente de aquello y por lo tanto tomarlo detenido es probable. Yo creo, soy más partidario de las otras opciones, de que o eviten que entre y lo condenan a una suerte de gobierno en el exilio, gobierno encargado en el exilio, o que lo dejen pasar, de que de alguna manera lo señalen como irrelevante y él desde la clandestinidad intente reavivar el movimiento. ¿Apelar al desgaste del movimiento es una carta para Maduro? Decir, bueno, probablemente. Porque ayer Maduro andaba, mira, hace 2 semanas estaba con un plan de embellecer los balcones. Ayer estaba con un plan de turismo, como mostrando unas dependencias de hoteles, o sea, como
haciendo tiempo hasta que esto decante por sí solo. Claro, porque Maduro, como bien decía Gilberto, el 23 de febrero era una fecha clave, ¿ya? Un primer plan de la oposición, en ese momento no tuvo todos los resultados esperados, pero también para Maduro se le generó una situación compleja porque Guaidó logró salir de Venezuela, se hizo el hecho político, no lograron ingresar la ayuda humanitaria, ni tampoco ese fue el momento crítico de término de gobierno de Maduro. Pero Maduro está en una posición que lo que él necesita es tiempo para poder recomponer su fuerza. Él sigue siendo presidente, con todas las críticas y la deslegitimación, presidente en ejercicio, tiene a las Fuerzas Armadas a su favor y eso le permite el control del Estado, el control de la frontera, el control de las políticas públicas, de la fuerza, de los recursos, todavía los maneja él. Entonces, él sabe que está en un momento de debilidad y por eso tiene que evaluar cuál va a ser su relación con la oposición, porque en una mala jugada él podría incluso fortalecer a Guaidó y fortalecer a la oposición al victimizarlo. ¿Una mala jugada significa tomarlo detenido? Puede ser tomarlo detenido, porque lo que pasa es que ahí tiene que medir los pros y los contras. Si lo toma detenido, de alguna manera eso también, aunque lo debilita porque no está en relación con toda su organización, sí genera una figura más victimizada, como el que organiza la oposición desde la prisión, desde la cárcel, le da una sensación de mayor autoritarismo a Maduro, lo muestra más duro, y eso puede generar una mayor presión de los organismos internacionales, que eso se da de una manera distinta si Maduro está fuera, si está en el exilio. Me gustaría preguntarles por la figura de Michelle Bachelet como alta comisionada. ¿Hace o no alguna diferencia de verdad una visita de Bachelet? La verdad, vimos que aquí en Chile, por supuesto, hubo críticas este fin de semana al presidente Piñera, ha habido llamados de artistas internacionales y aparecen las nalgas de Bosé, en fin. Pero en este contexto, ¿es sumamente relevante su presencia o no? Yo creo que eventualmente puede ser muy relevante, pero hay que entender que la alta comisionada de derechos humanos está inserta dentro de una estructura que se llama Naciones Unidas, que es una organización burocrática que tiene otros tiempos y que tengo la impresión de que su estrategia es esperar, aguardar un tiempo para que las cuestiones decanten, no personalizar en determinados líderes el rol de bien y mal y de alguna manera jugar la carta final de poder mediar. Por lo tanto, yo creo que la idea de una avanzadilla que prepare el terreno para una eventual... Entiendo que ya está prácticamente listo, ¿no? Eso es, sí. Una eventual llegada de Bachelet que pueda constatar en terreno, reuniéndose. Esto va a ser lo indispensable, si es que va. Que se reúna tanto con el oficialismo como con la oposición, porque si lo hace con uno de los dos actores, pierde credibilidad la organización para poder, de alguna manera, mediar. Porque a mí me parece que si no, no hay una mediación y seguimos en esta polarización regional, vamos directo a la intervención militar y a un autogolpe, golpe legislativo. Además que nadie habla con nadie. O sea, de verdad, nadie habla con nadie. Oposición y gobierno no hablan. Los países aliados hablan entre sí con Guaidó, pero nadie habla con Maduro. Entonces, la figura de México, la figura de China, la figura eventualmente de Rusia, reeditar un poco las conversaciones de República Dominicana, no ha estado, pero para nada sobre la mesa, parece, ¿no? No sé si ustedes lo ven así. O sea, yo creo que estoy de acuerdo contigo que está muy difícil el diálogo al interior de Venezuela, pero no hay que dejar de tener ese objetivo. O sea, la única forma que se resuelva la situación en Venezuela es que las distintas fuerzas políticas lleguen a una mesa de conversación y generen una transición. Entiendo, lo que pasa es que todos dicen... Todos, digamos, reafirman ese discurso. Efectivamente, la salida no debe ser por la fuerza, efectivamente, la salida es el diálogo y hablar, pero nadie habla. Claro. Es un diálogo donde nadie habla. Probablemente hay algunas conversaciones que están muy incipientes y yo creo que por eso es importante que Naciones Unidas cumpla un rol de intermediador con ambos sectores. En eso coincido totalmente con lo que señala Gilberto. Lo que tiene que hacer Naciones Unidas, y por eso, más allá de que la expresidenta Bachelet vaya o no vaya, porque yo creo que lo relevante es el rol de Naciones Unidas. No de ella. No de ella, porque esta es una organización
que es una institución, ¿ya? O sea, el poner al centro la figura de la presidenta Bachelet lo que genera es polarización y son réditos políticos. Es más funcional a la agenda nuestra. El actor político, exacto. Eso no se está hablando en el resto de los países. Tal cual. Pero por eso Naciones Unidas tiene que ser muy cauteloso de generar esos espacios de conversación. Porque si uno mira cómo han sido las transiciones a las democracias de distintas formas de autoritarismo, la forma en que se da la transición es muy importante para la estabilidad futura de esa democracia. Ahora, se prepara, y con esto termino, ¿se está preparando el camino para una intervención militar o no? Me quedó esa idea. En la medida en que estos desafíos... En la medida en que nadie habla, todos se alían con un solo lado, se generan situaciones provocadoras, en fin. Yo lo veo altamente probable, en el actual contexto de desafíos y contradesafíos, donde los actores apuestan al máximo riesgo, eso podría ocurrir. Lo que sí tenemos un alto mando militar que en su mayoría no se ha movido del lado de Maduro. No, sentido. Y que por lo tanto nos da una idea de que solamente intervendrán si hay enfrentamiento interno o intervención externa. Por lo tanto, a mí me parece que hay que ir hacia otro camino de mediación. Lo que puede hacer la Unión Europea es muy importante. Yo creo que hay un matiz ahí entre la Unión Europea y el Grupo Lima. Y Estados Unidos, por cierto. Bien, pues muchas gracias, Gilberto, Pamela. Gracias. A ustedes también por habernos acompañado este día, lunes 4 de marzo, con las noticias internacionales que marcan la pauta de esta hora. Chao.